Tamaulipas. Nos encontramos con Gerardo Villegas, el hombre encargado de realizar este documental sobre Amalia Castillo de Ledón, una importante tamaulipeca que se distinguió por luchar en favor de la mujer y fundó y presidió el Ateneo Mexicano de Mujeres, luchó en favor del derecho de la mujer a votar y ser votada. Y bueno, entre varios cargos más, embajadora de México en Suecia, Suiza, Finlandia, Austria, diplomática y escritora. Gerardo Villegas, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Estamos a través de NUN 2x3 Tamaulipas. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy se inició el rodaje de la filmación de este documental. Así es, comenzamos en un plácido día de julio con buen clima para comenzar este proyecto cuya finalidad es dar a conocer el legado de Doña Amalia, que es un personaje que trasciende no solamente el ámbito local, estatal, sino que es un ámbito absolutamente nacional, ¿no? Recuperar su figura, su obra, su vida, y darla a conocer a las nuevas generaciones, incluso a generaciones previas, porque desafortunadamente es un personaje que, de acuerdo a lo que yo he investigado, está casi olvidado, ¿no? Dentro del panteón de, por decirlo así, héroes, o como lo plantea el sistema personas ilustres, ha estado de alguna forma oculto. Entonces la labor en ese sentido de este proyecto es volverla a dar a conocer, pero no solamente a nivel local, es decir, aquí en Tamaulipas, sino a nivel nacional. Para ello, el documental cuenta con apoyo de Canal 22, que pertenece a la Secretaría de Cultura Federal, y de Televisión Azteca Noreste, ¿no? Que es un proyecto interesante que va a tener distribución a través de la Dirección General de Televisión Educativa. Y la idea es fundamentalmente que llegue a todos los rincones escolares. Básicamente es un trabajo didáctico, pedagógico, cuya bandera es la educación en ese sentido, ¿no? La concientización a nuestros ciudadanos jóvenes de que hubo gente que gracias a su trabajo, gracias a su inteligencia, pues logró cosas no solamente a nivel nacional, como otorgar el voto y el derecho a ser votado a las mujeres, sino que también trascendió más allá de nuestras fronteras, ¿no? Con su trabajo diplomático en Europa, como fundadora de organismos internacionales de mujeres, y ahora que estamos ejerciendo en el gobierno en la cuestión legislativa, la legislatura de paridad de género, pues qué mejor que el Estado de Tamaulipas enarbole nuevamente el mensaje de Doña Amalia González Caballero de Castillo Ledón, la sufragista mexicana por excelencia. Iniciaron la filmación el día de hoy aproximadamente a las 4:30, 5 de la tarde, aquí afuera del centro, adentro del Centro Cultural Tamaulipas, en el teatro que lleva su nombre. ¿Qué otras locaciones van a visitar? ¿Qué otras locaciones se van mira, aquí en Tamaulipas tenemos pensado hacer un recorrido por toda la ciudad, en el museo, en la biblioteca. Hay un acervo donde está su biblioteca personal. Vamos a ir al municipio donde nació Doña Amalia, que se llama Santander Jiménez, que el sábado iniciamos el rodaje allá. Está a una hora de Victoria. Te contamos ya con el apoyo de la alcaldesa, y este proyecto pues no solamente va a tener vamos a recoger imágenes aquí en Victoria, sino vamos a tratar también de conseguir testimonios de escritoras, intelectuales, políticas mexicanas que nos den su testimonio de la importancia, y sobre todo también para transmitirle a las nuevas generaciones el legado de Doña Amalia. Insisto, es un trabajo didáctico, es un trabajo pedagógico, es un trabajo educativo, ¿no? Donde la finalidad en este sentido es, insisto, dar a conocer su vida, su obra y el legado y la influencia que tuvo en nuestras vidas cotidianas, ¿no? No olvidemos que gracias a su labor política
la mujer tuvo el derecho a ser votada, la mujer mexicana a ser votada y a votar. Desafortunadamente México fue el último país latinoamericano que le otorgó el voto a la mujer, ¿no? Entonces también para evidenciar cierto tipo de situaciones históricas y por las cuales también su legado es vigente, y bueno, esa es la labor fundamental de este proyecto. ¿Testimonios de familiares directos? Tenemos un pequeño catálogo todavía de amistades incluso que tuvieron la oportunidad de conocerla, algunos familiares, descendientes sobre todo, y que se conservan cierto tipo de reliquias, por decirlo así, familiares, como joyas, como libros, como vestuario, y bueno, sus condecoraciones también, porque no solamente es un personaje que da para realizar un documental, sino que es un personaje que está a la altura, por ejemplo, de Antonieta Rivas Mercado, personajes artísticos muy conocidos dentro del panteón mexicano de mujeres, mujeres notables o extraordinarias, como Frida Kahlo, como Dolores del Río, como Leonora Carrington, que sin ser mexicana es un personaje muy entrañable para nuestro país, como Remedios Varo, como Nahui Olin. Entonces, María Félix inclusive, o sea, tenemos un panteón de mujeres de esos tiempos que tienden más hacia las artes, hacia el cine, hacia las artes plásticas, pero se olvida que tenemos también a una mujer excepcional dentro del ámbito político, artístico, porque doña Amalia también fue dramaturga, y al mismo tiempo de relaciones respecto a la diplomacia mexicana, de las relaciones internacionales, ¿no? Es un personaje que está a la altura de ellas, y el proyecto es recuperar su figura, el objetivo es ese, y que se conozca a lo largo de, como decía el anuncio, de Sombreros Tardán, de Sonora, Yucatán, lo que es su obra, su vida, su legado, y lo importante que es para nuestra cotidianidad, porque probablemente se olvidan ese tipo de detalles, que probablemente el legado de Frida Kahlo está en un lugar muy determinado, probablemente ahora se ha vuelto un poco un producto comercial, pero el legado de doña Amalia lo vivimos todos y cada una de las familias mexicanas en sus casas, que es el voto, la idea de paridad de género, y la idea también de que la mujer en ese aspecto tiene que tener un papel diferente, que son los tiempos que actualmente estamos viviendo con mayor fuerza, ¿no? Y qué mejor que recuperar a la precursora, a una de las precursoras mexicanas de ese movimiento que ahora conocemos como feminismo. En aspectos técnicos del documental, ¿cuánto tiempo creen llevarse en la realización de las grabaciones? Pues este es un documental breve, va a durar alrededor de 58 minutos, 56 minutos. Es una producción sencilla, no tiene tanta parafernalia, aunque sus alcances son otros, son mucho más amplios y son más nacionales, de carácter masivo. Masivo me refiero al hecho de que se va a poder ver en todas las escuelas. Hay un proyecto con Cultura TAM para que este documental se pueda ver en todas y cada una de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias del estado, y a través del sistema de la Dirección General de Televisión Pública Educativa, de la DGTV y Canal 22, pues se vea por todos lados. No es una producción tan exagerada, pero sí nos va a llevar aproximadamente un par de meses, quizá 3, para que, si todo esto marcha bien, podría ser estrenado en el mes de octubre, probablemente una semana antes de la Feria del Libro de Monterrey. Aparte de Victoria y Santander, Jiménez, ¿qué otros municipios, qué otros estados se van a visitar para su filmación? Solamente va a ser Tamaulipas y la Ciudad de México, ¿no? Que es donde todavía existen descendientes, y sobre todo porque también los poderes están en ese sentido allí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, tenemos contemplado entrevistar a escritoras, a legisladoras,
a senadoras, a mujeres que están participando activamente en la vida política de nuestro país y cuyo trabajo también tiene que ver con la idea de alcanzar o de pretender el proyecto de la paridad de género. ¿Cuál es el legado cultural de la señora Amalia? Pues ella es el tipo de personajes que ha cambiado la vida de los mexicanos, ¿no? O sea, tenemos por ejemplo muy idealizados a personajes como el general Lázaro Cárdenas, que su labor en ese aspecto como el aspecto petrolero pues es algo que nos enseñan regularmente en las primarias públicas. Tenemos a nuestros héroes mexicanos de todas épocas, desde la conquista hasta los años 80. Tendemos siempre a destacar el trabajo de héroes, ¿no? Tenemos a Pancho Villa, tenemos a Emiliano Zapata, tenemos a Francisco I. Madero en la cuestión de la revolución, la reforma, está Benito Juárez, hasta nuestros enemigos están de alguna forma taxonomizados, el Victoriano Huerta en la revolución, Maximiliano en el siglo XIX, Antonio López de Santa Anna. Sin embargo, el trabajo de doña Amalia pues está a la altura prácticamente de los constituyentes, y no solamente, probablemente en mi caso como observador, como realizador y de este proyecto, pues me centré estrictamente en el aspecto del voto y de la sufragista mexicana, pero previamente hay testimonios de otras mujeres que incluso durante la Constitución de 1917 queretana, encabezada por Venustiano Carranza, pues había mujeres que ya estaban teniendo una labor política muy importante, que fueron olvidadas deliberadamente o accidentalmente, ¿no? Entonces yo creo que en este aspecto para mí es importante recuperar la figura de doña Amalia, porque fue la primera mujer que no solamente se planteó la idea de un proyecto político, sino que lo consolidó en su trabajo como embajadora en Suecia, como representante ante las mujeres de América Latina. Fue la primera que realmente consolidó y llevó a cabo algo que originalmente fue concebido a través de ideas, ¿no? Es decir, en ese aspecto, como diría Alfonso Reyes, es una mujer de acción. No se quedó a la mitad, no se quedó con un proyecto trunco, sino que lo consolidó. Fue la primera mujer que formó parte de gabinetes desde la época de Ruiz Cortines y con don Adolfo López Mateos, y lo consolida. Ese es el gran legado, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, y no solamente desde la perspectiva de lo político o de las relaciones internacionales, es decir, ella también tuvo una vena artística, que también en ese aspecto pues se tiene que recuperar, se tienen que volver a publicar sus libros, se tienen que incluso volver a montar sus obras de la Gran Comedia Mexicana, por ejemplo. Hay testimonios, hay mucha obra de ella, y no solamente su legado es político, sino es cultural en ese sentido. Por último, ¿cómo ve América Latina? ¿Cómo la ve Europa? ¿Cómo dejó marcado a diferentes países, al mundo, con su vida, con su obra? Pues mira, en realidad, tristemente está olvidada, ¿no? Si en México la tenemos olvidada en ese aspecto, en otros países es prácticamente desconocida. Si tú viajas a la Ciudad de México y haces una encuesta sobre quién es la sufragista mexicana, no tienen idea. Entonces, mucho menos en el exterior. Sí tuvo un contacto con Eva Perón, tuvo un contacto con Eleanor Roosevelt, fue condecorada por el gobierno francés en la época de la posguerra, en la época todavía del general Charles de Gaulle, me parece, pero no hay un referente. México es más conocido por Frida Kahlo, ¿no? En ese sentido, en el exterior. Entonces yo creo que en este caso tenemos que empezar por conocerla aquí en el estado, por conocerla en México, y luego pues tratar de exportar su legado al resto del mundo, América Latina, y a donde quiera que haya
la idea y la necesidad de recordar, ¿no? Porque si algo sucede es que pues México no recuerda, tiene muy mala memoria histórica, es como un padecimiento, es una especie como de amnesia muy inquietante, ¿no? Y mucho más con cierto tipo de personajes históricos. De ahí la importancia del trabajo que está realizando usted. Exactamente, ahora sí que parafraseando a Oscar Wilde respecto a la importancia de llamarse Ernesto, en este caso sí vamos a tratar de mandar el mensaje de la importancia de llamarse Amalia González Caballero de Castillo Ledón y el legado que nosotros los mexicanos encontramos en todas nuestras casas, que es que las mujeres tienen derecho a votar y a ser votadas, ¿no? Entonces también esa es parte de la idea. Incluso, por ejemplo, doña Amalia saludó de mano a la reina Isabel, que probablemente ahora se podría ver como una cuestión banal, superflua, como de revista Hola, pero en el momento en el que ella tuvo ese contacto no era nada más la frivolidad del saludo, sino que tenía un mensaje político, y ella puso el nombre de México y de la diplomacia mexicana muy en alto, que fue algo que con los años, con los últimos tiempos se fue desgastando, ¿no? Por ejemplo, pues no me imagino a doña Amalia diciendo, o sea, teniendo otro tipo de actitudes que no fueran respecto a la gran tradición de la diplomacia mexicana, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, don Gerardo Villegas. Esperamos pronto ya tener el resultado de su gran labor, de lo que está realizando, de lo que empezó a realizar ya con la filmación. Y pues bueno, para que todo Tamaulipas, todo Victoria y todo México disfrute, y como dice usted, recordemos y volvamos a enaltecer estos grandes nombres, en el caso de la señora Amalia. Pues muchísimas gracias, ojalá así sea. Gracias.